La visión de Love's Grove, Ohio, un domingo por la tarde a mediados de marzo de 1858, fue de gran importancia. En esto, el tema de la gran controversia entre Cristo y sus ángeles por un lado y Satanás y sus ángeles por el otro, se vio como una cadena de evento continua y estrechamente vinculada que abarca 6,000 años. Esta visión ha colocado a los adventistas del séptimo día en una posición única con puntos de vista claros de la obra de la providencia en la historia de nuestro mundo. Un punto de vista bastante diferente del que sostienen los historiadores seculares, quienes ven los eventos de la historia como la interacción entre las acciones de los hombres, a menudo aparentemente el resultado de la casualidad o desarrollos naturales. En otras palabras, esta visión y otras del gran conflicto de los siglos producen una filosofía de la historia que responde a muchas preguntas y en el pronóstico profético da la seguridad de la victoria final del bien sobre el mal. Ahora, aquí hay una declaración que dice que esta visión fue de tal naturaleza que se demostró claramente que todo el conflicto se extiende a lo largo de 6,000 años. Ahora, no pongo tiempo, aclaremos eso. Pero si tú observas la evidencia bíblica, hay algunas discrepancias dentro de la Biblia y el texto masorético exactamente cuando los 6,000 años han terminado y por lo tanto no se puede calcular con absoluta certeza. Pero el texto masorético nos dice claramente que se trata de 6,000 años con lo que estamos tratando actualmente. Entonces tenemos las declaraciones de Ellen White sobre los 6,000 años, independientemente de lo cerca que estamos de un tiempo específico. Y luego esta, que dice claramente que el conflicto se extenderá durante 6,000 años. Luego tú tienes teólogos y líderes que dicen, no, todavía, eso es para mucho tiempo. Y esto me molesta a mí y estoy seguro que también te molesta a ti. Porque los eventos que están tomando lugar en el mundo son tan proféticos que si pierdes la conexión, es posible que pierdas el barco. Eso es todo por lo que me molesto. Porque la Biblia lo afirma. Y de que al final dicen que vendrán incluso burladores. Así que cuando tengas que poner esto en su lugar, ¿cuándo será entonces que lo pondremos? Así que no estamos diciendo cuándo. Estamos diciendo los 6,000 años deben estar llegando a su fin. Por lo tanto, los eventos que están sucediendo en el mundo no se pueden desvincular de lo que estamos viendo. Y esto es una urgencia que sentimos para decirle al mundo que se preparen, prepárate. Esto no es un clip en el horizonte. Este es el precursor del evento final que estamos viendo. Y las personas pueden burlarse tanto como quieran. Y los teólogos pueden citar la Septuaginta tanto como les plazca. Nuevamente, como hemos discutido en muchas de nuestras discusiones hasta ahora, ellos se contradicen a sí mismos dentro de sí mismos. Porque como Matusalén sobrevivió al diluvio y ellos alargan las eras para que nada tenga sentido. Y a ellos les encanta citar esta supuesta fuente de sabiduría que contradice el texto masorético. Claramente contradice el espíritu de profecía y cualquiera que tenga algún conocimiento de estas cosas querría usarlo. Y eso no me sorprendería. Y seamos bastante claros al respecto. Así que tenemos información particular, tenemos nuestras Biblias. Y el texto masorético es el que los reformadores aceptaron y usaron como canónico. Y estamos reformando en el sentido más verdadero de la palabra y por lo tanto creen que Dios fue el responsable de inspirarlo y lo usaron y se aplica también al Nuevo Testamento y también se inspiraron para usar el texto recibido.
Y me sorprende cuando leo algunas de nuestras publicaciones, e incluso aquella de las lecciones semanales, que no usan el texto recibido en absoluto o marginalmente. Y luego se sorprenden de que no pueden probar ninguna de nuestras doctrinas distintivas porque simplemente no están allí en estas versiones católicas aprobadas. Ahora, eso es solo uno de los problemas que me preocupan. Por lo que esta declaración es muy importante porque dice claramente una cadena continua y estrechamente vinculada a cerca de 6,000 años. Y luego también dice que cambia toda nuestra visión de la historia. Sí. Entonces, ¿por qué muchos de nuestros líderes y nuestros teólogos quieren extender esto a un periodo mucho más largo? Eso no tiene sentido para mí. Y otro punto también en la declaración es que ponen a los adventistas del séptimo día en una posición única, con un punto de vista claro, que son tan claros como el barro cuando mira algunas de las declaraciones que están saliendo de esta denominación. Así que ahora, si todos estamos de acuerdo y vemos lo importante que es esto, tenemos que poner una sola voz y decirle al mundo, escuchen, si realmente miramos lo que la Biblia y el espíritu de profecía dice, ¿cuáles se supone que son las señales que debemos buscar? Y sabemos, bien, ok, este es el periodo en el que se está acercando mucho. Tu voz puede ser mucho más fuerte hoy. Esto viene del hogar adventista. Entonces leemos, el gran plan de redención da como resultado que el mundo regrese por completo al favor de Dios. Todo lo que se perdió por el pecado se restaura. No solo el hombre, sino la tierra es redimida, para ser la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años, Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra. Ahora se cumple el propósito original de Dios en su creación. Los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Ahora, esta declaración causará controversia en el mundo, porque no está en armonía con la ciencia que el mundo propaga. Y parece crear consternación incluso en nuestra propia iglesia, porque hay personas que dirán 6,000 años que deben ser alegóricos. No puede ser un número fijo. Bueno, de hecho, esta declaración se refiere a un tiempo después del milenio y se refiere al tiempo que Satanás tiene que luchar contra el gobierno de Dios. Y ese tiempo total es 6,000 años, de acuerdo a esta afirmación. Sí, porque de lo contrario, si fuera alegórico, habría dicho durante miles de años. Así que, ¿ahora la iglesia todavía cree en esto, Martin? No, desafortunadamente no creen en esto. La mayoría no creen en esto. La mayoría no creen en esto. Así que aquí hay incluso una guerra entre lo que dicen los testimonios, en este caso en particular, y cómo la iglesia en muchas instancias desea interpretarlo. Ahora tú sabes, Martin, a mí me parece interesante que muchos, incluso dentro de nuestra propia iglesia, no tienen reparo en decir que en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra. Pero si quieres poner esa palabrita en esa oración que dice literal, en 6 días literales Dios creó. Entonces ahí hay una guerra. Porque ellos quieren decir que son alegóricos. Ellos quieren que sea del mundo, que el mundo lo acepte. Pero esto es bastante definitivo. Y ya lo hemos hablado antes. Y hubo un poco de consternación. Pero hay un marco de tiempo que Dios ha fijado. Ahora también dijimos que Dios puede alargar los días o puede acortar los días. Así que simplemente reiteramos eso de nuevo. Pero aquí hay un marco de tiempo. Y ese marco de tiempo está en armonía con las Escrituras, definitivamente. Ahora también es interesante que no solamente está en armonía con las Escrituras,
Si tú te vas a los manuscritos correctos, como los textos masoréticos, bueno, una vez que comienza a usar esos manuscritos, como el de Alex, por ejemplo, entonces no hay nada armonioso en eso, no hay armonía en términos de las edades. Bueno, luego debes concluir que la palabra de Dios tiene que ir a los manuscritos correctos. Así es. Y también podemos concluir que la palabra de Dios y el testimonio deben estar en armonía entre sí. Claro que sí. Ok. Así que no profundicemos en este punto. Bueno, además, excepto para decir que si tú quieres creer, incluso terminar en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio, podría meterte en problema aquí, sí. Bueno, la Biblia lo dice, sí. Bueno, me encuentro interesante. Yo vengo del mundo donde yo creía que el mundo tenía millones de años. Yo era un evolucionista, como todo el mundo sabe, ya siento náusea de eso ahora mismo. Y cuanto más lo he estudiado, he llegado a la conclusión de que yo puedo confiar totalmente en la palabra de Dios. Ya he tenido algunas discusiones con nuestros propios geólogos dentro de la iglesia. Y ellos no, muchos de ellos, no solo algunos, sino muchos de ellos, no aceptan los 6.000 años. Y me parece interesante que ellos son felices con aceptar 10.000. ¿Por qué no aceptan 6? Y algunos de ellos están felices de aceptar 100.000. Y algunos de ellos están fuera de lugar y creen en miles y millones de años. Y esa es una proporción bastante grande que realmente quieren creer lo que el mundo dice. Así que a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esto, es porque no hay luz en ello. Así que yo debo concluir con esa declaración de que hay muchos en la iglesia que sobre este tema no tienen luz. Es así. Yo le dije a uno, bueno, yo le dije, si tú crees en 10.000, tú serás ridiculizado por el mundo. Y si tú crees en 10.000, tú no estás en armonía con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y no estás en armonía con el testimonio, la palabra. Tú estás sentándote en dos sillas. Así que si tú vas a hacer el ridículo, por Dios, al menos ve y siéntate en la silla correcta que Él recomienda, sí. Ok, este es un punto muy interesante. Y es muy importante, Martin. Déjame decirte por qué. Porque si tú crees que no hay 6.000 años que son alegóricos, entonces tú crees que son 10.000, entonces tú puedes posponer la venida de Jesucristo, sí, indefinidamente. Tú puedes hacer 10.000, 500, hacer 11 y puedes trabajar hasta llegar a 100.000 y eventualmente puedes llevarlos a millones si tú quieres. Ok. Pero si realmente tú crees esto, que son 6.000 años, y tú haces un pequeño cálculo, que no haremos ahora, ¿qué tan cerca estamos de Jesús? Estamos tan cerquita como Él dijo. Gracias por esa respuesta. Creo que es bastante buena. Dejémoslo así. Así que, bueno, no lo dejemos así. Hagamos otra pregunta. Si tú crees, si tú realmente crees, ¿qué significa eso en términos de complacencia sobre la llegada de Cristo? Tú no estarás sentado en un asiento sin hacer nada. Tú creerás que este es el momento y que es inminente ahora. Tú mirarás los eventos actuales a la luz de una venida de Cristo muy pronto. Y tú estarás escudriñando todas las señales. Verás todas las señales porque tú sabes que el tiempo es extremadamente corto. No cortito, sino muy, muy corto, incluso a la puerta. Así que tú puedes ver porque este es un punto importante. Ahora, Martin, esta semana de la creación sirve como modelo para todo lo que viene después. La iglesia primitiva creía que también sirve como modelo para todo el plan de salvación que se extiende a lo largo de los 6.000 años con el milenio del séptimo día, que representa los 1.000 años de descanso allá en el cielo, y que se llamó la Semana Cósmica. Ahora, nuestros teólogos modernos parecen tener
una tremenda aversión a la semana cósmica. Pero eso es lo que creían los padres de la iglesia, y ya hicimos un estudio completo sobre eso en el episodio número 9. Pero en aras de la exhaustividad, llevemos este pensamiento un poquito más lejos. Sí, y solo para exponerlo, tengan paciencia con nosotros, nos dirigimos a alguna parte con esto, sí. Ok, así que echemos un vistazo a algunos de los pioneros del movimiento adventista. Aquí tenemos a Waggoner, del Edén al Edén, y aquí cita Apocalipsis 21, 4 y 5. Entonces el Edén es completamente restaurado. Aquí el río de agua de vida brota del monte de Sión. Aquí Adán recupera el árbol de la vida, plantado junto al río, que se divide en cabezas separadas como en el principio. Aquí de nuevo está el paraíso, el jardín que el mismo Señor plantó 7,000 años antes. Martin, esa es una declaración muy interesante. Así que él está tomando toda la semana de la creación y le está cambiando a una semana cósmica. Por lo que todo el plan es de 6 días de trabajo más el séptimo día, o sea, el milenio de descanso, y esto hace 7,000 años. Echemos un vistazo a lo que dice Preble de los dos Adán. Antes de que el primer Adán tuviera el conflicto con Satanás, en el cual cayó, el séptimo día o sábado había pasado. Así con el segundo Adán, antes del último y definitivo conflicto con Satanás y sus huestes, en el cual se obtendrá la victoria eterna para el Hijo de Dios y su pueblo, el sábado o 7,000 años pasarán. ¿Ellos creían en la semana cósmica? Bueno, en realidad, si tú empiezas a estudiar esto, no puedes hacer nada. ¿Elena White creía en esto? Con seguridad, claro que sí. Y ella lo mostró, como hemos leído anteriormente. Lo importante es poner su perspectiva en estos 6,000 años, al prohibirle convertirse en parte de los infieles. Y leímos la declaración de su nieto, donde él claramente dijo que a ella se le mostró que esta controversia se extendería durante 6,000 años y luego habría un milenio, ¿sí? Miremos lo que Himes tenía que decir, Señales de los Tiempos, el expositor de la profecía. Esto fue escrito en el 1843. Si pues Jesucristo hace su obra en 6 días y descansa de todos sus trabajos en el séptimo, ¿cuándo podemos esperar que tenga lugar el gran acontecimiento? Yo respondo, si 1,000 años es un día para el Señor, como creo haber probado, entonces 6,000 años desde la primera creación debe formarse la nueva. Y además, si Cristo obró según el ejemplo de su Padre y descansó como Dios descansó de sus labores, entonces los 7,000 años serían un sábado de descanso para Cristo y su pueblo. Así que todos ellos creían en este concepto, pero ahora si niega los 6,000 años y tú quieres aceptar la Septuaginta como tu estándar y descartar lo que los reformadores usaron, es decir, el texto masorético, tú estarás en desacuerdo no solo con la Biblia, estaré en desacuerdo no solo con el espíritu de profecía, estaré en desacuerdo no solo con los padres de la iglesia primitiva, tú estarás en desacuerdo con los pioneros del movimiento del adventismo. Sí. J. Clark, Advent Review en Sabbath Herald, responde todas las consultas y resuelve todas las dudas. En este bendito libro, el amante de la historia encuentra información completa de los eventos pasados y futuros, empezando con el primer Edén y llega a lo largo de un periodo de 7,000 años hasta el segundo Edén en la tierra nueva. ¿Creían en el periodo de los 7,000? Claro que sí. Ellos estaban tan arraigados en esto que yo creo que esto muestra cuán arraigados estaban incluso en la Biblia. Ahora, si estas personas vivieran hoy y nuestros teólogos y nuestros institutos de investigaciones bíblicas, ¿tú crees que habría algunos fuegos artificiales contra ellos? Definitivamente. No estarían en la misma página, ¿verdad? No.
Josiah Leach, el primer informe de la Conferencia General de Cristianos que esperan el advenimiento del Señor de Jesucristo. Sí, tremendo título, un título interesante. Sí, ha sido una opinión casi universal de la Iglesia y judío y cristiano que el sábado prefigura un glorioso estado de reposo para la Iglesia durante los 7,000 años del mundo. El argumento principal a favor de esto es brevemente como sigue. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo y constituyó el sábado como un tipo de descanso futuro. Por lo que podemos esperar que después de los problemas y conmociones de 6,000 años, habrá un descanso de 6,000 años de todos estos dolores. No es interesante que también reconozca aquí que básicamente la unión universal de la Iglesia cristiana y judía tenía la misma idea. Es muy interesante. Y esto es lo que los pioneros creían, ¿sí? Ahora, ellos fueron confrontados con argumentos de los 10,000 años, como lo hemos hecho en muchos casos. ¿Y ellos aceptaron esto? No, no. ¿En qué ellos basaron esto? ¿Ellos fueron influenciados por el margen de la Biblia King James, todos ellos? No. Incluido incluso el espíritu de profecía, ¿fue influenciado por el margen de la Biblia King James? Entonces, ¿por qué nuestros teólogos están diciendo que todos ellos fueron influenciados por la Biblia King James para no estar en el conflicto? Así que, ¿de qué lado entonces están nuestros teólogos? Afortunadamente no están del lado bueno porque... Ahora, ¿cuál es esa pequeña palabra que ella usó ahí? Infidelidad, son infieles. Así que, Martin, nos enfrentamos a este problema de la infidelidad todo el tiempo. Martin, una vez que tú comienzas a cuestionar todas estas cosas, entonces, ¿no empezará a cuestionar incluso las otras cosas también? ¿No comenzarás a criticar a Daniel y comenzarás a criticar Apocalipsis? Sí. Tú podrías considerar que la revelación de Daniel o incluso la Biblia entera no son suficientes para corroborar los eventos históricos. Ok. Así que al principio de la historia, se comienza a manipular eso. Y luego tiene que manipular todos los otros capítulos que se refieren a esto. Una vez que comienzas a manipular eso, tiene que manipular incluso a lo que Jesús se refirió cuando Él dijo que el diluvio vino y se lo llevó a todos, porque eso no es científicamente sostenible, ¿sí? Entonces comienzas a trabajar en los libros de Daniel y Apocalipsis. Ahora, estos pioneros estaban arraigados definitivamente en el relato de la creación. Ellos estaban arraigados, por lo tanto, en el sábado. Ellos estaban enraizados en la semana cósmica, claro que sí. Así que todo esto, grandes teólogos y estos grandes científicos en el mundo no quieren creerlo. De hecho, ellos ridiculizan a los que lo creen. Yo elijo creerlo, pero yo sería un incrédulo por eso. No. Bueno, pero de acuerdo a ellos, sí, yo sería un incrédulo. Entonces, ellos escriben artículos en revistas pequeñas, denigrando este punto de vista. Sí, y debes recordar que tendrás que deshacerte del espíritu de profecía. Tienes que deshacerte de toda esa profecía porque los profetas no están en línea con nosotros. Está bien, este es un problema muy serio. Y la conclusión es tratar de ser vociferante sobre este asunto. Pero ¿a quién tú crees? ¿Tú crees en las declaraciones claras de la palabra de Dios, que son corroboradas por declaraciones igualmente claras en el espíritu de profecías? ¿O tú crees a nuestros teólogos y nuestros científicos que han llegado al punto de comprometerse con la infidelidad? Entonces, ¿qué podemos decirle? ¿Qué puedo decirle? Porque ahora hay dos puntos de vista. Y los gemelos nunca se encontrarán. Así que todo lo que puedo decir es supéralo. Trate de superarlo. Porque tú no torcerás mi mente para que crea lo que creía cuando yo era un ateo incrédulo. Bueno, como dice, si quieres creer en esos dioses y esas tonterías que ponen ahí, hazlo. Pero si tú quieres seguir al Dios de la Biblia, tienes que empezar a creer lo que dice. Ok. En el mundo antediluviano,
¿Dios tenía un mensaje final? Sí. Sí. Y se lo dio a Noé. ¿Y cuánto tiempo predicó este mensaje? 120 años. 120 años. Ahora, estoy siendo un poco atrevido aquí. Si tomas 120 jubileos, ¿cuántos años obtienes? ¿No son 6,000? 6,000 años. ¿No es eso interesante? Y cuando tú lees, sabes, el espíritu de profecía, que tiene esas fechas mencionadas muchas veces, pero estamos en un terreno muy problemático. ¿Puedo hacer otra pregunta traviesa? Sí. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue trasladado? 120 años. ¿Esa es una coincidencia o fue algo planeado específicamente por Dios que le dijo que caminaría sobre esta montaña y te pondría a dormir? Bueno, y la Biblia dice que su vista seguía siendo perfecta. Todo él seguía siendo perfecto. Él no estaba enfermo. Bueno, ok. O sea que no se sabe por qué murió así. Entonces, él sufrió una muerte, sí, pero también tuvo una resurrección. Sí. Ahora, está bien. Ahora, la resurrección es un tipo del fin. Sí. Así que si tuviera 120 años, podría haberlo hecho 120 años después. Así que esto es como algunos de los pioneros solían pensar. Y hoy mucha gente cree que eso está obsoleto, pero me gusta su forma de pensar, pero estamos en un terreno peligroso. Pasemos a otro nivel aquí. Así que mi pregunta es, si Cristo vino exactamente a los 4,000 años después de que Adán pecó, y si agregamos 2,000 años, ¿podría el mundo terminar en el 2027 de acuerdo con este cálculo? Porque recuerden que Cristo vino en el año 27 de nuestra era y después de 4,000 años desde la caída de Adán. Y añade los 2,000 años de nuestra era y eso nos llevaría al año 2027. Pero antes de ir allí, recuerden, yo no estoy estableciendo fechas, simplemente estoy citando el espíritu de profecía. Quiero mirar esta declaración que leí anteriormente y dijimos que volveríamos a... Leamos cuidadosamente sobre los 6,000 años después que la tierra fue renovada. El gran plan de redención da como resultado que el mundo regrese por completo al favor de Dios. Todo lo que fue perdido por el pecado es restaurado, no solo el hombre, sino la tierra es redimida para ser la morada eterna de los obedientes. Por 6,000 años, Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra. Ahora, el propósito original de Dios es que se cumpla su creación. Los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el contexto de esta afirmación? ¿Cuál es el contexto de la restauración final? Cuando los santos poseen este reino y la tierra para siempre. Así que después del milenio, cuando la tierra sea restaurada a su estado original, pero incluso después del milenio, el periodo de tiempo en el que Satanás había hecho la guerra contra este gobierno fue de 6,000 años. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Así que ese es el marco de tiempo de su lucha total. Ahora, recuerden que durante el milenio, él no puede luchar. Él está atado por 1,000 años. Está inactivo. No tiene poder para hacer nada. Así que, ¿cómo entendemos esto? Veamos a Satanás preparándose para la batalla final. Esto soy yo escribiendo. Cuando los malvados son resucitados, Satanás debe tener algo de tiempo para prepararse para la batalla. Si el 2027 es el final del periodo de los 6,000 años de advertencia contra Dios, entonces esto excluiría el tiempo de preparación requerido después de que los malvados resuciten. Es posible que se pueda
cortar, aquí estoy haciendo la pregunta, ¿es posible que se pueda cortar un tiempo de los 6,000 años antes del 2027? Si es así, entonces Cristo debe venir en algún momento antes del 2027 para permitir esto. Si tomamos esto del espíritu de profecía como definitivo en términos de tiempo. Ahora, Romanos 9:28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Así que habrá un tiempo en algún momento en que se va a cortar. Aquí hay otra declaración en el espíritu de profecía. Aquellos que no están interesados en la causa de Dios en la tierra nunca podrán cantar la canción del amor redentor. Yo vi que la obra rápida que Dios estaba haciendo en la tierra pronto sería interrumpida en justicia y que los mensajeros debían apresurarse rápidamente en su camino para buscar el rebaño esparcido. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Quiero recordarle una vez más, esto no es un ajuste de tiempo, pero dejemos que la Biblia y el espíritu de profecía hablen por sí mismos. Apocalipsis 20, versículo 3 dice acerca de Satanás, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que aquí hay 1,000 años de descanso completo. Y después de eso, él será desatado por una pequeña temporada. Así que para que después de los 1,000 años, hay una pequeña temporada cuando él estará activo de nuevo. Pero cuando llegue el tiempo de la restauración, Satanás habrá estado activo durante exactamente 6,000 años, de acuerdo con esa declaración anterior. Así que ahora, ¿qué pasa con esta pequeña temporada? Y cuando los 1,000 años hayan expirado, el verso 20 dice que él será desatado de su prisión y él podrá comenzar de nuevo a engañar a las naciones. Eso es bíblico. Ahora vayamos al espíritu de profecía. Esto es después de los 1,000 años, cuando la ciudad de Dios ha bajado hasta las olas, que se abre la creación, los pies de Jesús aterrizan en el Monte de los Olivos y la ciudad desciende sobre esta área purificada. ¿Qué sucede entonces? Entonces Jesús y todo el séquito de los santos ángeles y todos los santos redimidos abandonaron la ciudad. Los ángeles rodearon a su comandante y lo escoltaron en su camino, seguido por los santos redimidos. Entonces, con majestad terrible y espantosa, Jesús llamó a los muertos inicuos y salieron con los mismos cuerpos débiles y enfermizos que fueron a la tumba. ¡Qué espectáculo! ¡Qué escena! En la primera resurrección, todos brotaron con un florecimiento inmortal, pero en el segundo, las marcas de la maldición son visibles a todos. Eso es lo que la Biblia habla sobre la segunda resurrección. Los reyes y nobles de la tierra, los mezquinos y humildes, los eruditos y los ignorantes se presentan juntos. Todos contemplan al Hijo del Hombre, y aquellos mismos hombres que lo despreciaron y se burlaron de él, que pusieron la corona de espinas en su sagrada frente y lo golpearon con la caña, lo contemplan en toda su majestad real. Los que le cupieron a la hora de su prueba y los que se apartaron su mirada penetrante y de la gloria de su rostro, aquellos que le clavaron los clavos en las manos y los pies, ahora miran las marcas de su crucifixión. Aquellos que clavan la lanza en su costado contemplan las marcas de su crueldad en su cuerpo y saben que es el mismo a quien crucificaron y ridiculizaron en su agonía agonizante. Y entonces surge un largo y prolongado lamento de agonía mientras huyen para esconderse de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos buscan esconderse en las rocas para protegerse de la terrible gloria de aquel a quien una vez despreciaron, y abrumados y dolidos por su majestad y gloria suprema, alzaron unánime sus voces y exclamaron con terrible claridad: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces Jesús y los santos ángeles, acompañados por todos los santos, vuelven a ir a la ciudad, y las amargas lamentaciones y los lamentos de los malvados condenados llenan el aire.
Entonces vi a Satanás nuevamente comenzar su obra. Así que aquí hay un tiempo una vez más donde vamos a tratar de descansar en el gobierno de Dios. Y ese periodo en el que estaba en guerra contra Dios es exactamente 6,000 años, de acuerdo con esa declaración anterior. Pasó entre sus súbditos y fortaleció a los débiles y le dijo que él y sus ángeles eran poderosos. Señaló los innumerables millones que se habían recaudado. Había poderosos guerreros y reyes que eran muy hábiles en la batalla y que habían conquistado reinos. Y había gigantes poderosos y hombres valientes que nunca habían perdido una batalla. Estaba el orgulloso y ambicioso Napoleón, cuyo acercamiento había hecho temblar a los reinos. Allí estaban hombres de alta estatura y porte digno que habían caído en la batalla mientras tenían sed de conquista. Al salir de sus tumbas, reanudan la corriente de sus pensamientos donde cesó en la muerte. Ellos poseen el mismo deseo de conquista que reinaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y valientes. Luego mira el vasto ejército y les dice que la compañía en la ciudad es pequeña y débil y que pueden subir y tomarla, expulsar a sus habitantes y poseer sus riquezas y glorias ellos mismos. Satanás logra engañarlos y todos inmediatamente comienzan a prepararse para la batalla. Hay muchos hombres hábiles en ese vasto ejército y construyen todo tipo de implementos de guerra. Este es el tiempo. ¿Qué tipo de armas construirán ellos? ¿Construirán espadas? ¿No hay hombres genios que podrían construir incluso armas nucleares para tratar de asumir este enemigo? Luego, con Satanás a la cabeza, la multitud sigue adelante. Los reyes y los guerreros siguen de cerca a Satanás y la multitud lo sigue en compañías. Cada compañía tiene su líder y se observan mientras marchan sobre la superficie rota de la tierra hacia la ciudad santa. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le lleva organizar este vasto ejército para ponerlo en empresa, para nombrar a los líderes, para construir las armas de guerra que serán necesarias para tal batalla cósmica? Jesús cierra la puerta de la ciudad y este vasto ejército la rodea y se coloca en orden de batalla esperando un feroz conflicto. ¿Sabes? Si vamos a los teatros jesuitas, que es Hollywood, entonces veremos muchas películas sobre una tierra totalmente destruida y cómo luego crean todas las armas y fabrican todas las cosas necesarias para esta gran batalla final, donde en las películas siempre tienen éxito, pero en esta historia bíblica las cosas cambian. Jesús y todas las huestes angelicales y todos los santos con las coronas resplandecientes sobre su cabeza ascienden a lo alto del muro de la ciudad. Jesús habla con majestad diciendo, he aquí, pecadores, la recompensa de los justos. Y he aquí, mis redimidos, la recompensa de los impíos. La gran multitud contempla la gloriosa compañía en los muros de la ciudad. Y cuando son testigos del resplandor de sus coronas relucientes y ven sus rostros radiantes de gloria, reflejando la imagen de Jesús, y luego contemplan la gloria y majestad sin igual del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces su coraje cae. Un sentido del tesoro y la gloria que han perdido se apodera de ellos y se dan cuenta de que la paga del pecado es la muerte. Ven la santa y feliz compañía a la que han despreciado, revestida de gloria, honor, inmortalidad y vida eterna, mientras están fuera de la ciudad con todas las cosas mezquinas y abominables. Y la Biblia dice que fuego descendió del cielo y los consumió. 6,000 años. Si se necesita tiempo para preparar este ejército, ¿cuánto tiempo se tarda? Yo no sé. No voy a hacer un tiempo. Así que si estamos ahora en el 2020, ahora 2021, y los 6,000 años terminarían en el 2027. Si tomamos ese periodo continuo y de acuerdo con el espíritu de profecía, el año 6,000 llegaría a su fin en el 2027.
2027. Pero un periodo de tiempo se corta y se agrega a esta porción de tiempo cuando prepara su ejército. Entonces, ¿cuánto tiempo se reducirá? No sé. No sé si un año sería suficiente para organizar un ejército tan vasto, para construir armas de guerra, para mantener viva a la gente y todas estas cosas. Sin duda, esto requiere tiempo de preparación mientras observan la ciudad y se preparan. ¿Son 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Yo no sé. Sea lo que sea, significa que estamos de acuerdo con el espíritu de profecía en esa semana. Y si ese tiempo se corta, entonces Jesús debe venir en los próximos años. Y por lo tanto, el tiempo es corto. Eso es todo lo que digo. No digo cuándo, no estoy diciendo cuándo es el tiempo. Lo que digo es que el tiempo es corto. Mateo 24, versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijere, recuérdense que este siervo es un siervo que sirve en la iglesia de Dios, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. En otras palabras, cuando digan, este no es el comienzo de los dolores, no, todavía tenemos tiempo, Jesús no vendrá, Jesús vendrá como en 100 años, 200 años, lo he escuchado eso de tanta gente. Y comienzan a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, comienzan a atacar a las personas que dicen que el tiempo es corto. Mientras ellos comen y beben con los que están borrachos del vino de Babilonia, tal vez están sentados en concilios ecuménicos discutiendo estos temas y hablando de los fanáticos que están por ahí diciendo que el tiempo es corto y que están mirando las señales de los tiempos. Vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócratas, y allí será el lloro y el crujir del diente. Yo no estoy dando tiempos, hermanos y hermanas, solo acabo de citar al Espíritu, lo que el Espíritu de profecía dice, y las declaraciones están inspiradas y no solo influenciadas de cualquier fuente por allí. Entonces nos queda muy poco tiempo. Ahora, ¿el Señor puede agregar a ese tiempo? ¿El Señor puede retrasar su venida? ¿El Señor puede quitarle a ese tiempo? Yo no lo sé, no estoy diciendo tiempo. Digo que el tiempo es corto. Y si una porción del tiempo, de ese tiempo se corta en el tiempo de la preparación del milenio, entonces el tiempo es aún más corto. Creo que estamos en las últimas horas de la tierra y veremos un nuevo mundo emerger después de este coronavirus. Quizá habrá un poquito de tiempo de paz y luego vendrá esa agitación que leímos. Tal vez eso sucederá, no lo sé. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Mirad que nadie os engañe, no deje que nadie te engañe, diciéndote que la venida del Señor, que falta mucho porque el Señor venga. No están de acuerdo con las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Yo puedo ver las fuerzas de Roma y sus poderes en la excelencia del poder allá afuera, en los gobiernos de allá afuera. Y puedo ver la implementación de las directivas del hombre de pecado que está llamando a todos a venir a educarse sobre el tema. Y creo que estamos muy cerca del fin. Si se demuestra que yo estoy equivocado, entonces estaré feliz, porque entonces tendremos más tiempo para predicar el Evangelio. Pero si estas cosas son así, si estas cosas se puede sacar provecho de su palabra, entonces es nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es muy limitado. Prediquemos los mensajes, hagamos uso de cada capacidad y habilidad que Dios nos ha dado. Y tal vez nos dará una ventana de oportunidad. Y tal vez no. No sé. Pero yo sé que el tiempo es corto. Estemos preparados para la venida de nuestro Señor.